Señor, una vez más nos presentamos delante de ti rogando tu sabiduría y tu bendición. Señor, cuánto necesitamos tu sabiduría y cuánto necesitamos tu ayuda para entender tu palabra. Yo quisiera pedirte, Señor, que por favor durante este tiempo nos ayudes a ser discípulos tuyos, fieles, amantes de ti, cuidadosos de otros, humildes, obedientes. Señor, que nuestras vidas, como cantamos hace un ratito, sean un sacrificio para ti, todas ellas. Que nosotros seamos tuyos, completamente tuyos, por la eternidad, desde ahora y hasta la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nosotros ya vamos terminar el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Esta es la última sección. Y nosotros hemos visto que el ministerio del Señor Jesús ya no es un ministerio público al 100%. Es decir, que Él ya no se enfoca tanto en las multitudes, más bien se enfoca más en sus discípulos. Comenzando con la declaración de Pedro y la transfiguración, el Señor Jesús comienza a enseñar a sus discípulos en privado cada vez más. Nosotros escuchamos al Señor Jesús hablar a sus discípulos acerca de la fe, cuando sus discípulos no pudieron sanar a este chico que estaba endemoniado. Nosotros después de eso escuchamos hablar al Señor Jesús acerca de la humildad y el amor, cuando sus discípulos estaban discutiendo quién era el mayor de ellos. Y también escuchamos al Señor Jesús decir y enseñarnos que ellos, los discípulos de Jesús, deben servir y amar a los más pequeños, justo como Él lo hace y justo como Él lo haría en la cruz. Ahora el Señor Jesús, en esta pequeña porción que nosotros tenemos desde el versículo 42 hasta el versículo 50, nos va a dar 4 ilustraciones que nos van a ayudar a comprender mejor lo que significa ser un discípulo de Jesús. 4 ilustraciones, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la primera ilustración. La primera ilustración está en el versículo 42 y dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Ahora nosotros debemos de recordar primero que no habla de pequeñitos literalmente como Job o como Jaimito o como Leví. Él está hablando de los creyentes, ¿recuerdan? Mira lo que dice ahí: estos pequeñitos que creen en mí, dice el Señor Jesús. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le sería amarrarse una piedra y aventarse al mar. Ahora, ¿qué es la advertencia? Que nosotros no debemos de hacer tropezar a otros creyentes. La pregunta entonces lógica es: ¿qué significa hacerlos tropezar? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque está bien, nomás dime qué significa eso. Bueno, la palabra tropezar es la palabra griega skandalizomai. Y esta palabra tiene que ver con encontrar en pecado a alguien o hallar en pecado a alguien. Entonces lo que está diciendo el texto es: no los inclines a pecar, no los hagas pecar. Ten cuidado de hacerlos tropezar. ¿Cómo hacemos? Ahora te voy a decir, ok, no debo de hacerlos pecar, no debo de hacerlos tropezar. La siguiente pregunta que yo haría es entonces: ¿cómo pudiera yo hacer pecar a alguien o inclinarlo a pecar? Bueno, yo no había pensado tanto en eso, pero otras personas ya lo han hecho, gracias a Dios, y doy gracias a Dios por la vida de otros hermanos, como el hermano Carlson, que estamos estudiando su libro, o como el pastor MacArthur, que hace esa misma pregunta y él responde. El pastor MacArthur dice que podemos hacer tropezar a otros de varias maneras, por lo menos 4. La primera es de manera directa, es decir, pidiéndoles que pequen o animándoles a que pequen. Dirigiéndolos en acciones desagradables a Dios, pidiéndoles que hagan algo o forzándolos a que hagan algo. El ejemplo clásico y muy chafa es decirle a un niño que le diga al vecino que no estoy porque le debo algo. Entonces yo le estoy pidiendo al niño directamente que mienta por mi bien o por lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a hacer eso, pedirle a otras personas que hagan algo inadecuado por deseos incorrectos.
nuestros o forzarlos. La siguiente es indirectamente, provocándolos a pecar. ¿Cómo es esto? Bueno, imagínate que yo me compré un carro Toyota así del último modelo y digo, uy, no, sí está bien padre y me costó bien barato. ¿Qué va a producir eso en tu corazón? Envidia, ¿cierto? ¿Y cuál es uno de los mandamientos? No codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, yo, al presumir mis cosas, estoy provocando que tú hagas algo. Otra manera de incitar a las personas a pecar o inclinarlos a pecar indirectamente es provocándolos a enojarse. Y nosotros somos buenos con eso, porque nosotros sabemos re bien qué le hace enojar a nuestros esposos, qué le hace enojar a nuestros hijos, qué le hace enojar a nuestros papás o a las personas del trabajo. Nosotros somos re buenos para saber qué les hace enojar. De hecho, la Biblia tiene un mandamiento donde le dice a los padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con indiferencia, no dándoles atención o afecto, poniendo sobre ellos expectativas abrumadoras. Una vez estaba en la casa de una persona y la hija estaba ya haciendo de comer y la mamá, pero es que así no es, se hace así, pero es que no se hace así, se hace así, y en todo había corrección. ¿Y qué crees que va a sentir la niña? Ay, qué maravilloso que mi mamá me está dice, ¿no? Está provocándola a enojarse. Y a enojarse no de manera correcta, porque hay maneras correctas de enojarse. Hay enojos justos, como el enojo del Señor Jesús, cuando vio que la casa del Señor se había convertido en un mercado. El Señor Jesús se enoja con toda justicia. Hay enojo justo, como por ejemplo cuando nosotros vemos que se está dañando a un débil o cuando se está abusando de alguien que no tiene fuerza. Eso produce indignación y eso está bien. Porque estamos enojándonos por algo que es justo según la palabra de Dios. Pero cuando el enojo es vengativo o cuando el enojo nace de un deseo de herir al otro, entonces sí. Pero nosotros hacemos que otros pequen indirectamente así. Otra manera, la tercera manera es con el ejemplo. Nosotros podemos hacer que otros tropiecen con nuestro ejemplo. ¿Cómo? Bueno, si mi ejemplo es pecaminoso, puede que otros sigan mi ejemplo. Pero si mi ejemplo es pecaminoso, también puede que los hermanos se quejen o se desanimen o que se alejen de la fe por mi ejemplo. Y eso también es una manera de hacerlos pecar. Y la última manera es no dando estímulo para que las personas no pequen, es decir, para que las personas sean santas, animando a las personas a obrar justamente, con santidad, con devoción a Dios. Entonces nosotros podemos hacer pecar a las personas directa, indirectamente, con el ejemplo o a través de la negligencia, no animándolos, no ayudándolos a ser santos. La pregunta para ti y para mí es cómo nos va a ti y a mí en la iglesia y en casa. ¿Cómo nos va a ti y a mí en la iglesia y en casa? Porque mira lo que dice el Señor Jesús. Para estas personas que por su orgullo o por su enojo o porque ellos creen que tienen la razón o por lo que ustedes quieran, estas personas que hacen tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les sería ponerse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Y la ilustración que el Señor Jesús da es esta. Mejor sería amarrarte una piedra en el cuello, una piedra de molino. Es una piedra de molino. ¿Qué es eso? Bueno, en Israel había unos molinos muy grandes y esos molinos tenían una piedra circular que era más o menos de 500 kilos a 2 toneladas. Sí, grandotas, que las movían bestias de carga para que giraran y ahí en medio estaba el grano y ahí hacían la harina. Yo no conozco a nadie que pueda mover una piedra así. Al único que se me viene a la mente fue Sansón. ¿Recuerdan cuando lo capturan los filisteos y lo ponen en el molino como un burro? Hermanos, dice el Señor Jesús, mejor
Amárrate una piedra de esas y aviéntate al mar. En la literatura judía el mar es un símbolo de temor, de destrucción y de caos. Jesús está diciendo enfáticamente que mejor le sería a alguien amarrarse una piedra de 2 toneladas y tener una muerte horrible en el fondo del océano que hacer tropezar a uno de sus hijos. Esto está muy feo. Esto está muy feo y es muy significativo porque justo en el capítulo, en las secciones anteriores, nosotros hemos escuchado al Señor Jesús decir: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y otra vez, eso lo dijo en el versículo 37 y otra vez en el versículo 41. Cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Voy a leer desde los versículos 34 al 40. Mateo 25, del 34 al 40, dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escucha por qué. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? Y entonces, dice la siguiente pregunta en el 39, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, escucha con mucha atención, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que la manera en la que nosotros mostramos servicio a Dios es sirviendo a nuestros hermanos. Y la manera en la que nosotros tratamos a nuestros hermanos es muy significativa respecto a cómo nosotros tratamos al Señor Jesús. Los hermanos son valiosos, no principalmente porque hacen cosas para nosotros, sino son valiosos porque el Cordero de Dios los ha comprado con su sangre. Los hermanos son valiosos porque ellos llevan el nombre de Dios en sí mismos. Ellos son posesión del Señor, ellos son su pueblo especial, ellos son su gente y ellos llevan su espíritu dentro de ellos. Entonces, nosotros, teniendo esto en consideración, podemos saber que esta es la esencia de cómo debe ser nuestro trato en la iglesia. Es decir, nosotros deberíamos vivir amándonos y ayudándonos unos a otros con mucho cuidado, en lugar de hacernos pecar mientras luchamos por ver quién es el mayor, como lo hacían los discípulos, o ver quién es el más importante, o el más apreciado, o el más valorado. Los discípulos de Jesús deben de aprender a tratar a otros con un amor tal que lo que ellos menos quisieran hacer en el mundo es dejar algún escombro que haga tropezar a sus hermanos. Ellos ponen toda su atención y esfuerzo y están centrados en nunca hacer que alguien peque por culpa suya. El amor que Jesús desea ver entonces en la iglesia es un amor que nos ayude los unos a los otros a crecer en santidad. Entonces, esta primera ilustración es una ilustración que nos llama a tener un amor sincero los unos con los otros, cuidadoso unos de otros, atentos unos de otros y siendo sensibles a las necesidades los unos de los otros. ¿Estamos bien? Ok. La segunda ilustración está en los versículos del 43 al 48. Dice así en esos versículos. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida
cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Te das cuenta que hay como un estribillo, como un coro de los himnos? ¿Ves que el coro de los himnos se repite constantemente? Y aquí hay como uno de esos, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Que mejor sería cortarnos una mano o un pie o sacarnos un ojo, que irnos enteros al infierno a quemarnos por siempre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cierto? Es el estribillo. Ahora, las manos, los pies, los ojos. ¿Qué es esto? Bueno, las cosas que haces, las cosas que ves, las cosas a donde vas, o lo que sea que te ocasione pecar. Fíjate que este es como a veces nos saca un poquito de onda esto a la gente, porque como que Jesús está hablando primero de no hacer caer a otros y después fíjate que se empieza a hablar en segunda persona, en ti, empieza a hablar de tú. Y si tu ojo, ¿verdad? Tu pie. Ahora deja las terceras personas y se enfoca en la segunda, se enfoca en uno, en el otro, en ti. Dice lo que escribí por aquí en mis notas, que ya me perdí. Lo que sea que te haga pecar, córtalo. Córtalo. No lo toleres. No lo justifiques. No lo consientas. Córtalo. ¿Sabes qué es lo que pasa conmigo? Cuando yo peco, yo hago esas cosas. Yo justifico, yo consiento, yo tolero. Es que yo me enojé porque él me hizo enojar y empezamos, ¿no? Ese soy yo, de verdad. Mira, te lo estoy diciendo bien sinceramente. Es que si eso no hubiera pasado, yo no hubiera hecho. Es que no puedo. Es que no sé. No lo consientas, extermínalo, arráncalo de ti. Mata a tu maldad. Porque eso es lo que pasa cuando te cortas un brazo. El brazo no puede sostener su vida por sí mismo, se muere. ¿Estás de acuerdo? Mátalo. Mátalo, porque si no, quedarte ahí atrapado te va a matar a ti. Este es un asunto de vida o muerte. No se trata de si tienes ganas. Es que de verdad, si no cortas eso, te va a matar. Ahora, yo quiero animarte a pensar en esta ilustración de mutilarte, porque es una cosa bien fuerte. Lo mismo que la anterior de amarrarte una piedra y aventarte al mar. Son ilustraciones bien fuertes. Pero date cuenta que Jesús está hablando con sus discípulos. Con sus discípulos. Es decir, estos no son la élite del mundo religioso, ni son los cristianos de primera clase. O sea, si tú no cuidas a tus hermanos y si tú no luchas con tu pecado, entonces tú ni siquiera has empezado a hacer lo que cualquier discípulo de Cristo hace. No has empezado con tu discipulado. Esto que está pidiendo el Señor Jesús no se hace para cristianos más comprometidos o para los que ya tienen muchos años. Esto es para todos. Para todos. Las ilustraciones de nuestras manos, nuestros pies y nuestros ojos son fuertes para nosotros porque nuestro cuerpo es valioso para nosotros, ¿cierto? Lo que Jesús te pide entonces no es que te mutiles literalmente, sino que sopeses el valor de las cosas que hay delante de ti. ¿Qué es más valioso? Porque no importa lo que sea, por más preciosa que sea esa cosa, por más deleite que te traiga, por más satisfacción que te traiga, según el Señor Jesús, es mejor perderlo que estar disfrutando de ello y perderte para siempre en el infierno. El Señor Jesús dice que es mejor entrar en la vida, que es mejor entrar en el reino de Dios. Es mejor esto. No importa lo que sea, es mejor entrar en el reino de Dios. Muchísimo mejor.
Y es que el problema aquí es un problema de visión, pienso yo. Porque no es que el reino de los cielos no sea valioso, lo es. El gran problema que tenemos muchos cristianos, o que tienen muchos cristianos, es que ellos no ven el valor del reino de Dios. No lo ven. Ellos sopesan que es mucho más el placer que cualquier cosa en este mundo pueda traerles, o que es mucho mejor el no pasar la vergüenza de decir, híjole, yo pequé, yo estoy mal, yo me equivoqué. Es mucho mejor el no sacar mis pecados a la luz para cortarlos que el reino de Dios. Soy más valioso yo, mi reputación, mi imagen, mis deseos, mi placer. Es un problema de visión. No estamos visionando qué es lo que tiene más valor. El Señor Jesús nos enseña que es mucho mejor entrar en el reino de los cielos, muchísimo mejor que quemarnos completos en el infierno. Ahora mira, date cuenta de esto, que si tú no cortas tu mano, figurativamente hablando, creo que eso está claro ya, si tú no cortas tu mano, el resultado no es que eres un cristiano más o menos, o que eres un cristiano que de repente se le va la onda, o que eres un cristiano menos comprometido. El resultado es el infierno. Léelo conmigo. Dice, y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. No está diciendo que eres un cristiano que se le va la onda de repente, ¿verdad? O menos comprometido, o como lo llaman algunas personas, un cristiano carnal. Yo creo que eso no existe. Sí, un cristiano que sí es cristiano, pero que se deja dominar por su carne y por sus deseos pecaminosos. O sea, ¿qué onda con eso? Eso no existe. No les he enseñado de esto, y yo de verdad, de esto de los cristianos carnales, y de verdad yo me siento muy feliz que la cara de varios de ustedes fue así de, no. Entonces, yo doy muchas gracias a Dios por eso, porque ustedes entienden eso. Pero date cuenta que no es un cristiano carnal. El resultado es el infierno. Entonces, ¿y qué es el infierno? Bueno, la palabra griega que está ahí es una palabra que se pronuncia Gehenna. ¿Y qué es esto? Es una ilustración relacionada, y aquí viene la segunda ilustración, con un área fuera de Jerusalén, cerca del valle de Ginón. Esta área que está, la que les platico, que es el Gehenna, era una área donde reyes malvados de Israel, como el rey Asa o el rey Manasés, esto lo pueden leer en el libro de Reyes, ellos permitieron que se hicieran sacrificios a muchos ídolos paganos. Uno de esos ídolos era Moloch. La tradición era que hacían una estatua de bronce con las manos así, la figura de un hombre, las manos extendidas hacia el frente, pero estaba hueca. Entonces la llenaban de leña y prendían fuego hasta que estaba roja, y en las manos de ese ídolo ponían a bebés y a niños, sacrificándolos y dedicándolos a Moloch. Esta es una aberración. ¿Estás de acuerdo? O sea, esta es la peor tontería del mundo. Estos reyes malvados de Israel permitieron ese tipo de prácticas paganas, hasta que vino un rey, que gracias a Dios, el rey Josías, terminó con esas prácticas, y lo que hizo para que las personas ya no vieran más ese lugar como un lugar sagrado fue que lo convirtió en un basurero. Y ahí se llevaban los restos de animales, despojos, basura, y lo quemaban todo. Ahora, el asunto de aquí es que, como ustedes saben, hay basura que está llegando constantemente al basurero, pues el fuego no se apaga completamente. Siempre está ahí. Y ahora en un basurero, como aquí en los basureros de Juárez, o en los lotes baldíos de Juárez, o en las calles de Juárez, hay animales muertos, y lo que produce la descomposición son gusanos. Ahora tú sabes que los gusanos, cuando se termina el cuerpo, ¿qué pasa con ellos? Ellos también mueren y desaparecen, porque ya no hay fuente de alimento. Bueno, en este lugar que habla el Señor Jesús, en el infierno, los gusanos no mueren, porque los huéspedes no se consumen. Esto es algo eterno. Ahora,
Esta es la imagen que el Señor usa para enseñar a sus discípulos sobre los peligros del infierno, de no lidiar con el pecado y del destino de aquellos que permanecen sin arrepentirse. Es muy triste. Algunas personas se han acercado conmigo de repente y me dicen: oye, Carlos, ¿y a poco sí es el lago de fuego? ¿Y a poco sí crees que es así? ¿Sabes qué? Esta es mi respuesta. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es que de verdad no lo sé. Pero ¿sabes qué sí sé? Que tanto la ilustración de la piedra en el cuello, la piedra de molino, como el Gehenna, son eso. Son ilustraciones. Y siempre que nosotros en nuestra vida vemos una ilustración, la realidad es muchísimo peor que la ilustración misma. Déjame te doy un ejemplo. Una vez vimos a Job, íbamos caminando por un centro comercial, Sara, Job, Levillo, y vimos una de esas cajas verdes de alto voltaje. Y te ponen ahí un rayito y te ponen peligro. Ese es un símbolo, esa es una ilustración. La realidad es que si tú empiezas a jugar, es terrible. Esta ilustración que usa el Señor Jesús aquí, de los versículos del 43 hasta el 48, y la piedra de molino atada al cuello, son ilustraciones. Yo no sé qué cosa es el infierno, pero de verdad no se lo deseo a nadie. Es una verdad horripilante. La Biblia dice que ahí es el llanto y el crujir de dientes. O sea, la desesperación es tal que haces tanto esfuerzo con tu mandíbula que te crujen los dientes. Oscuridad eterna. No sé qué sea, pero la Biblia sí nos enseña algo. Pero ¿cómo es de que dicen que, como tú estás diciendo ahorita, lo que se escucha, si estás, cuando estás ahí en el fuego, en el infierno? Ajá. Pero se supone, bueno, yo he escuchado que cuando te mueres, tú no vas al infierno ahorita hasta que Dios venga otra vez al mundo a juzgar a los muertos. Ahí cómo está. Pues mire, le diré una historia que contó el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Sí. Cuando murió el rico, ¿a dónde se fue? Al infierno. Y el Señor Jesús todavía no llegaba. Entonces no se queda nadie. El Señor Jesús va a juzgar a vivos y a muertos. Dice la Biblia que está estipulado para los hombres que mueran una sola vez. Dice, y después de eso, el juicio. Y Dios va a juzgar a las personas. Ahora, lo que yo les quería decir no es una descripción física ni temporal, pero sí es algo que la Biblia dice. Escucha esto, lo que dice Isaías 66:15. Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y luego en Apocalipsis 19:15 habla del lagar. El lagar es ese cuarto donde ponen los barriles de vino y ahí los guardan, que hay un montón. Ajá. Bueno, está hablando del lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Yo no sé qué sea eso. Sé que el Dios Todopoderoso esté lleno de ira y con furia castigue al pecador. No, ni siquiera me lo imagino. Por eso les digo, no sé qué es. Pero esta ilustración nos da una idea de que es sumamente terrible. Sumamente terrible. A las personas no les gusta pensar en el infierno. ¿Cierto? Más, yo creo que ni a nosotros nos gusta pensar en el infierno. No queremos hacerlo, pero yo creo que es algo bastante inocente no hacerlo. Porque ¿dónde vas a estar en 100 años?
esa es una pregunta que tienes que hacerte. Tal vez sigas vivo. ¿Quién sabe? Tal vez no. Tal vez yo no llego ni a los 50 o a los 40. Pero así sé algo. Vamos a estar conscientes y despiertos. Porque la Biblia dice que ahí es el llanto y el crujir de dientes. Porque la Biblia dice que ahí va a haber sufrimiento eterno. Ay. ¿Dónde vas a estar? Puede que estés en el infierno, donde el fuego no puede ser apagado y el gusano nunca muere. O puedes estar en la presencia del Señor, donde el gozo inefable por la hermosura de Cristo nunca se agota. Su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo, que hay delicias en su mano derecha por siempre. Cuando nosotros estemos en el cielo, aquellos que hemos sido salvos, no vamos a estar maravillados por el mar de cristal y las calles de oro y que todo está súper bonito. Lo que va a cautivar nuestro corazón y nuestra alegría por siempre va a poder ser contemplar la hermosura del rostro de Jesús. Ahora, yo quiero pedirte por favor que si tú permaneces sin arrepentirte, por favor, antes de irte, antes de que te levantes de la silla, lo que necesites, pero antes de irte, por favor, si aún no tienes la certeza de ser salvo, si aún no tienes la certeza de ser salvo, si permaneces sin arrepentirte, ruégale a Dios que te perdone. Pídele que te salve. Dile de tu necesidad de perdón. Lánzate a sus brazos. Confía en su sangre. Porque el Señor Jesús vino a salvar a pecadores. Su sangre es efectiva y es lo único que nosotros necesitamos y es nuestro único refugio. Sí, es lo único que necesitamos, también es todo lo que tenemos. No tenemos otra esperanza más que refugiarnos en la obra de Jesús en la cruz. No, ni se te ocurra refugiarte en las buenas obras, porque ¿sabes qué? El apóstol Pablo, que escribió medio Nuevo Testamento y que fue el misionero más grande después del Señor Jesús y que puso un montón de iglesias y que fue una persona que escribió cosas maravillosas, que fue llevado al tercer cielo por la gracia del Señor, se fue al cielo por la misma razón que tú y yo, por la gracia de Dios que tuvo para pecadores como nosotros. Él no se fue al cielo por su mérito, se fue al cielo por la gracia de Dios. Así que pídele al Señor, Señor, sálvame hoy por causa de Jesús. No por lo que yo he hecho, sino por causa de Jesús, por favor, sálvame. Y si tú has hablado con tus... Y lo que hablábamos hace ratito en la escuela dominical, si tú no dices, es que ¿cómo le digo a mis familiares? Bueno, hoy tienes un buen ejemplo, hoy aquí en el sermón. Háblales a las personas de quién es Dios, de su justicia. Háblales a las personas de su pecado. Háblales a las personas de quién es Jesús y lo que ha hecho. Háblales a las personas de lo que necesitan hacer ahora. Diles por favor. Entonces esta segunda ilustración es un llamado a la pureza. Llamado a que cuides de ti mismo. Y a que cortes con aquello que tú sabes que es desagradable al Señor y que has tolerado y que has cuidado y que has justificado por mucho tiempo, o que justo ahora te acabas de dar cuenta que no deberías estar haciendo. La tercera ilustración está en el versículo 49. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Está interesante. Ahora dice aquí, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, ¿dónde dice eso? Bueno, la verdad es que en Esdras, en el capítulo 6, en el versículo 9, se dice que la sal debe de almacenarse para los sacrificios. En Ezequiel, en el capítulo 43, de los versículos del 23 al 24, se habla de la sal como un elemento de los sacrificios que se hacen a Dios. Entonces, tal vez para ti y para mí, cuando lo leímos hacia el principio, dijimos, bueno, pues ¿qué onda? ¿Y esto qué tiene que ver con lo anterior? Pero en la mente de un judío, los 12 son judíos, ¿verdad?
Para ellos esto está clarísimo, claro como el agua, porque ellos han visto los sacrificios unidos con sal toda su vida. Y ellos saben qué es lo que significa esto. Tal vez tú no lo sabes, pero por eso estoy yo hoy aquí para decirte. En los primeros 5 capítulos de Levítico, nosotros tenemos instrucciones sobre los 5 tipos de ofrendas que se ofrecen a Dios. Uno es el holocausto, la Biblia lo llama así, a veces también lo llama la ofrenda quemada. Hay una ofrenda de paz, hay una ofrenda por el pecado y hay un sacrificio por la culpa. Todos estos sacrificios y ofrendas tienen como parte central la muerte de un animal. ¿Estamos bien? Y se quema y se hacen ahí varias cosas. Bueno, todos estos también representan nuestra necesidad de expiar nuestro pecado, de ser perdonados. Pero hay una quinta, y esta es la ofrenda del grano. La ofrenda del grano no es de un animal, literalmente se llevaba trigo o algún grano como ofrenda a Dios, como un acto de consagración, de devoción, de dedicación a Dios. Simboliza la entrega total al Señor. Ya ves por qué cantamos lo que cantamos hace ratito. La entrega total al Señor es lo que simboliza esta ofrenda de grano. Y la sal era añadida en todos estos para enfatizar la perpetuidad del pacto de Dios. No sé si ustedes lo saben, pero la sal es un conservador. ¿Sí? Antes pues no tenían refri las personas y lo que hacían para conservar su comida era echarle sal. Ajá. Ok, bien. Entonces la sal en los sacrificios se añade como un símbolo de la perpetuidad del pacto de Dios. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a leer nuevamente el versículo. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué es lo que nos está llamando a hacer ahora el Señor Jesús? Nos está llamando a hacer un sacrificio, a darnos por completo a Él, completa devoción y completa entrega. Señor, lo que soy, mi capacidad de hablar, mi capacidad mental, mi dinero, mis cosas, mi vista, mis manos, mis pies, son tuyos, no son míos más. Y date cuenta que este tipo de llamado, otra vez, no se da a cristianos espectaculares de élite, súper comprometidos, pastores misioneros en China que son mártires. Se da a todos los discípulos. Esto es cristianismo básico. Esto es cristianismo, diría C.S. Lewis en su libro, es mero cristianismo. O sea, no es la octava maravilla del mundo. Es lo que cualquier cristiano debería de hacer. Romanos 12 dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es el llamado de esta tercera ilustración, de ser todos suyos, completamente suyos. Y la cuarta ilustración está en el versículo 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Me encanta esta porque casi puedo ver al Señor Jesús diciéndoles, y hablando de sal, déjenme les digo otra cosa de la sal. La cuarta ilustración es que dice, la sal es buena, es provechosa. De hecho, no sé si ustedes lo sabían, pero la sal en muchas culturas era usada como moneda, como medio de intercambio, por ser tan valiosa. La sal de verdad es buena. ¿Han comido sin sal? ¿No? Pero sí se hace falta. De repente, ¿y qué tal? ¡Qué rico! O sea, la verdad la comida es mejor con sal, ¿cierto? Sí. Nuestro corazón le encanta el sodio y estamos dándole a la sal. La sal de verdad es buena. Dice, pero, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ahora, la insípida, hay otra traducción que dice, si la sal pierde
su sabor. ¿Te ha pasado que la sal pierda su sabor en toda la cena? Yo digo, hay sales Ajá. que he comprado que entre más finas sean, Ajá. tienen menos el sabor a sal. ¿Sí? Yo Bueno, así miren, lo he comprobado. a mí nunca me ha pasado, pero es que nuestra sal pues ya tiene un proceso y todo lo demás. En Israel sí había diferentes tipos de sales, y lo que pasaba es que cuando la sal se mezclaba con otras cosas, pues la sal perdía su sabor. Algunas veces la sal, cuando la extraían, se mezclaba con yeso, y la sal, en lugar de ser benéfica, pues venía a intoxicarte todo, pero terrible. ¿Estás de acuerdo? Entonces dice el Señor, si la sal pierde su sabor, ¿sí? Pues ¿cuál es el punto? El chiste es que el cloruro de sodio es estable, pero cuando se mezcla, entonces pierde eso que lo hace salado. Entonces van a decir, bueno, ¿y cuál es el punto de esto? Bueno, el Señor dice, tengan sal en ustedes mismos. Ok, entonces, ¿qué es eso? Bueno, que yo también soy una persona estable, que yo permanezca de cierto modo, que yo no cambie, que yo no me mezcle. Pero ¿mezclarme con qué? Yo creo que esta de aquí es un llamado a la obediencia. ¿Por qué digo eso? Porque mira cómo termina la sección. Dice, y tengan paz los unos con los otros. ¿Te acuerdas qué es lo que estaba pasando antes? Los discípulos no se estaban amando ni se estaban cuidando. Ellos estaban haciendo tropezar el uno al otro, discutiendo quién era el más grande, ¿verdad que sí? Entonces Jesús les dice, no permitan que en su corazón haya mezclas, que en su corazón haya dobles lealtades. Permanezcan en mi palabra. No se mezclen con otra cosa. Quédense ahí. Permanezcan en mis palabras. Sean obedientes. Tengan paz unos con otros. Yo creo que este es un llamado a la obediencia, a no guardar dobles fidelidades en nuestro corazón, a no tener fidelidades ocultas. Que nuestra fidelidad sea suya y que nuestra lealtad sea suya. ¿Sabes yo por qué creo que nuestra lealtad y nuestra fidelidad debe ser suya completamente? Porque Él lo merece por lo que Él ha hecho. Él es digno de toda nuestra lealtad por su sacrificio en la cruz. Cada gota de nuestra lealtad. Entonces, terminando ya con esto, este es el discipulado de Jesús. No para los cristianos que están en el 20º piso, sino para todos los cristianos, para los más sencillos y los más comunes. Esto es mero cristianismo. No para una clase mejor de cristianos, sino para todos, incluido tú y yo. Así que esto es lo que Jesús exige de sus seguidores. ¿Te das cuenta que en ninguna de estas palabras hay una invitación? Jesús siempre está llamando a la gente a arrepentirse y a obedecerlo con fidelidad. Jesús demanda esto de sus seguidores. Si tú no has sido fiel a esto, entonces arrepiéntete. Y nuevamente regresa a la cruz, donde Jesús ya pagó por todos tus pecados, donde Él te ha limpiado, y pídele que te ayude a empezar otra vez. Como esta chica que fue encontrada en adulterio, ¿se acuerdan? Que la llevan ahí medio desnuda enfrente de Jesús en la plaza y todos están ahí condenándola. Y es que la verdad, esta semana fue interesante para nosotros, pero la verdad es que cuando Satanás te acusa duele mucho. Duele mucho cuando te dice todo lo que has hecho mal, cuando estás orando enfrente de Dios y
A veces uno no puede ni siquiera levantar la cara y está, ay Señor, yo ya sabía esto, yo entiendo esto y soy torpe. Le compartí a un hermano en estos días que me sentí como dice uno de los libros de Spurgeon, que Spurgeon hablando acerca de la acusación de Satanás, dice, y Satanás está ahí hablando acerca de los que son ministros, y estos son tus campeones, y estos son los mejores tuyos, con una vergüenza inmensa. Pero también, y con mucha esperanza, vemos al Señor Jesús que nos ha dado sus ropas resplandecientes. Y confiamos en que nuestra justicia delante de Dios no viene por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha hecho ya en la cruz. Entonces, vuelve a la cruz, arrepiéntete con sinceridad y empieza a pensar. Por favor, empieza a cuestionar a tu corazón y empieza a preguntarte qué acciones tuyas y mías pudieran hacer tropezar a otros. Jesús nos llamó a tener cuidado con esto. Lo mejor sería que te amarraras una piedra de 2 toneladas y te aventaras al mar. Directa, indirectamente, por ejemplo, por negligencia. ¿Cómo tú pudieras hacer tropezar a otros? Piensa, ¿sí me justifico de lo que hago? No, es que yo lo hice porque... No, es que tú no sabes. Sí, pero... ¿Justificas tu maldad? ¿Toleras tus acciones malvadas? ¿Te entristeces por ellas? ¿Sí? ¿Por qué así te entristeces? ¿Te entristeces más por las consecuencias de lo que pasó o porque pecaste delante de Dios y eso te duele? ¿No te entristeces de eso? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué es lo que tu corazón ama? ¿Te duele tu pecado? ¿Qué medidas prácticas vas a tomar para cortarte la mano de una vez? Déjame decirte esto. ¿Te fijaste que el Señor dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala? No dice, tráete al pastor para que te la corte. La responsabilidad de cortarla es de nosotros, es mía y es tuya. Lucha con tu pecado decididamente. Mátalo. Y si necesitas ayuda, estoy para servirte. Tú sabes que sí. Mándame un mensajito. Vemos qué hacemos. ¿Sí? No. No, yo te paso el cuchillo. Pero es que ¿sabes qué? Hay luchas que nosotros no ganamos solos. Hay situaciones que ya nos sobrepasan. Necesitamos ayuda. Y una de las cosas que nosotros les dijimos ahorita y yo cuando llegamos es que a nosotros nos duele mucho ver hermanos que dicen, no, es que cómo voy a decirles que yo... Pues si la iglesia es eso, somos una bola de pecadores todos aquí metidos intentando agradar a Dios. ¿Por qué no ayudarnos a hacerlo juntos? Es que qué vergüenza, es que qué... Bueno, entonces ¿qué prefieres? ¿Quedarte con las 2 manos? Este es un asunto de vida o muerte. Y obviamente, como lo hemos estudiado otras veces y los he llamado otras veces, aquí no hacemos juicios ni chismes. ¿Cierto? Pero nosotros sí ayudamos. Les decía que el primer llamado es un llamado a amarnos de tal manera que nos ayudemos a crecer en santidad. Yo los quiero mucho a todos ustedes. Abrazarlos, chocarla, bromear, bien. Pero hay un amor mejor que nos ayuda a crecer en nuestra semejanza a Jesús. Y la última aplicación tiene que ver con Mateo 5. Mateo 5 dice, ustedes son la sal de la tierra. Jesús le dijo esto a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra.
Nosotros somos la sal de la tierra. No hay otra sal. Nosotros somos la sal. No somos una de las sales. Somos la sal. No hay más sales. No hay algo más que ejerza una influencia espiritual en este mundo. No hay ninguna otra esperanza de que la gente escuche el evangelio si no es a través de tu boca y de la mía. No hay más. No hay plan B. Nosotros somos la sal. Los discípulos de Jesús son la sal y esos discípulos son conocidos por el fruto de su discipulado. Ellos se niegan a sí mismos, ellos siguen al Señor cada día, ellos toman su cruz, ellos mueren con Él, ellos se cortan la mano, ellos aman a sus hermanos, ellos son humildes. Ustedes son la luz del mundo, y luego dice el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra, dice el Señor Jesús, y después añade, ustedes también son la luz del mundo. Y una ciudad asentada en lo alto de un monte no se puede esconder, ni tampoco se prende una luz para ponerla debajo de un cajón. Se pone en lo alto para que alumbre a todos. Y el Señor Jesús dice, así alumbre su luz delante de todos, de modo que ellos vean las buenas obras de ustedes y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Todo es para la gloria de Dios. Pero ¿cómo va a ser Dios glorificado si no es a través de ti, de tu testimonio y tu influencia? ¿Dónde estás? En tu entorno. Porque nosotros somos la sal y nosotros somos la luz. ¿Por qué no oramos? ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Señor, estamos otra vez bien agradecidos por tu palabra y Señor, tan humillados por ella de distintas maneras. Señor, sin duda no somos perfectos, nos hemos equivocado y muy feo. Pero Señor, concédenos arrepentimiento, por favor, porque tu palabra dice que la tristeza que proviene de ti termina en arrepentimiento, también termina en salvación. Señor, no nos permita ser duros, orgullosos, negligentes. No nos permitas justificar nuestra maldad, más bien haznos tiernos, dóciles, mansos para escuchar tu voz. Y que, Señor, nosotros podamos ser luz y sal. Que nosotros podamos ser un faro de luz y de verdad en este mundo, que se echa a perder cada vez más pronto. Señor, ayúdanos a ser sal, de modo que nosotros podamos preservar a algunos. Y por favor, concédenos ser fieles en la proclamación de tu evangelio también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.